Muy buenas noches, estimados estudiantes. Nos encontramos en una nueva sesión sincrónica dentro de nuestra guía de aprendizaje, Introducción al Derecho Penal. En la semana anterior, en las dos sesiones sincrónicas anteriores, tocamos temas correspondientes a las generalidades, conceptos y diferentes circunstancias generales que hacen parte del derecho penal, ¿sí? El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, un tema en específico, eh, del cual se desprende gran parte eh, compleja de lo que es el objeto de estudio del derecho penal como ciencia, ¿sí? Es decir, uno de de esas situaciones más importantes al momento de abordar la temática que representa el derecho penal. Entonces, hoy vamos a hablar del delito, vamos a hablar de ese concepto amplio que conforma características o circunstancias en donde esos sucesos fácticos empezarán a enmarcarse en la norma penal. Es decir, una situación fáctica que tiene o que es descrita en una norma penal, ¿sí? Entonces, para poder empezar a desarrollar esa temática, vamos a compartir unas diapositivas con el fin de hacer metodológica la clase. Entonces, regálame un segundo, voy a compartir las diapositivas. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la Profe, no le temática? escucho. Los demás me escuchan, muchachos. Sí, Sí, profe. profe. Sí, señor. Jamie, No se escucha, profe. revisa, Jamie, revisa tu micrófono, Profe, yo sí la revisa escucho. tu... Sí, es que sé que me están escuchando. Debe ser entonces la herramienta de Jamie. Entonces, Jamie, te invitamos a que revises tu herramienta, a ver de pronto tienes algún inconveniente con los audífonos. Entonces, voy a iniciar a compartir las diapositivas, pues, con el fin de explicar el tema de hoy. Profe, yo no la escucho, profe. Lo que usted está diciendo yo no logro escuchar. Vamos a ver, a tratar de escribir. ¿Quién me colabora, por favor, de los estudiantes que está en sala escribiendo, por favor? A Jamie que revise su micrófono. Bien, entonces, muchachos, la sesión de hoy va dirigida con el fin de conocer todo lo concerniente a, a lo respectivo o con respecto a una de las circunstancias más importantes o uno de los conceptos más importantes que tenemos dentro del derecho penal, ¿sí? Podríamos decir entonces que es uno de los elementos del derecho penal. Habíamos dicho, ¿cierto?, que dentro de los elementos del derecho penal teníamos eh, el delito, tenemos el delincuente y tenemos lo que es la consecuencia jurídica o la sanción, ¿sí? Estos son los elementos constitutivos, ¿sí? O de los elementos más importantes del derecho penal, ¿sí? Entonces hoy vamos a abordar
vamos a abordar la temática de la conducta punible. ¿Qué es la conducta punible, muchachos? Conducta punible es el término amplio o general que encontramos en donde se establece que conducta punible es una acción o una omisión que se encuentra descrita en una norma, sí, descrita en la ley, y esa acción u omisión, es decir, el despliegue o la circunstancia en donde una persona deja de hacer algo que la ley lo obliga, esa circunstancia tiene las características de ser típica, antijurídica y culpable, ¿sí? Obviamente esa acción u omisión que es típica, antijurídica y culpable acarrea una sanción jurídica, una consecuencia jurídica. Y esa consecuencia jurídica será impuesta al autor y a sus partícipes, es decir, a la persona que realiza la conducta, pero también a las personas que colaboran en la comisión de la conducta punible, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el fundamento jurídico? ¿Dónde encontramos el fundamento jurídico de esto que les estoy diciendo? Vamos entonces a hacer lectura, por favor, del artículo 9 del Código Penal. No sé quién puede colaborarme, por favor, con la lectura del artículo 9 del Código Penal, el cual desarrolla el concepto de conducta punible. ¿Quién me colabora, por favor? Profe, artículo, Sí, Eduardo. profe, artículo 9, conducta punible. Para que la Sí, conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Para que la conducta del inimputable sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica y se constate la existencia de las causales de ausencia de responsabilidad. muy bien. Entonces vemos cómo lo que acabamos de indicar se refleja o se fundamenta en el artículo 9 del Código Penal. Entonces ya vamos a empezar a desarrollar cada una de esas circunstancias o elementos que conforman a la conducta punible, ¿sí? También encontramos, muchachos, también encontramos un concepto de conducta punible un poco más o un poco diferente, donde ustedes van a comprender un poco más sobre lo que es la conducta punible. Vamos a hacer lectura, por favor. No sé quién fue la chica que ahorita iba a hacer lectura, lo que fue María Camila. Por favor, vamos a hacer lectura del artículo 19 del Código Penal. Artículo 19. Delitos y contravenciones. Las conductas punibles se dividen en delitos y contravenciones. Muy bien. Entonces, ese Ya eso es concepto todo. sí, ese concepto de conducta punible, sí, es la que hace referencia a una acción u omisión que es reprochable, es decir, una conducta que es atípica, ¿sí? Que es anormal, que no es, eh, que no es bien vista por la sociedad y que como no es bien vista por la sociedad, va a acarrear unas consecuencias jurídicas para la persona que comete esa conducta punible. ¿Sí? El artículo 19 nos dice, la conducta punible se divide en delitos y contravenciones. ¿Sí? El delito es el que realmente nos interesa porque el delito es la descripción la conceptualización que da el Código Penal de una conducta que reviste alguna circunstancia prohibida por la norma, por la misma norma, y que trae una consecuencia jurídica que puede ser
una pena de prisión, una multa o cualquier otra pena accesoria, ¿sí? Esos delitos los vamos a encontrar enmarcados dentro de la norma penal, ¿sí? Es específicamente tipificado dentro de la norma penal, en este caso la ley 599 del 2000. Por el contrario, las contravenciones son circunstancias que sí, son situaciones que son tenidas o que son conductas desviadas, conductas anormales por la sociedad, pero que se encuentran descritas o tipificadas en el Código Nacional de Policía, en el Código de Policía. Es decir, el fundamento jurídico o la norma sustantiva es diferente. Los delitos los encontramos enmarcados en la ley penal, es decir, en el Código Penal, en la ley 599 del 2000, y las contravenciones, que también son situaciones anormales, como por ejemplo arrojar basura, por ejemplo, no sé, cualquier situación en donde usted contraría una norma policiva, ¿cierto? Conducir, por ejemplo, en estado de embriaguez. Obviamente, en caso de que atropelle a una persona, va a acarrear una conducta punible revestida de delito, pero el solo hecho de que usted arroje basuras, de que usted queme basuras, de que usted cometa una situación que no sea tan grave como un delito y que se encuentre enmarcada dentro de las normas del Código de Policía, le acarreará sanciones de multa. Entonces, el concepto general, el concepto general de una acción que es anormal, que no es bien vista por la sociedad, es conducta punible, ¿sí? Y esas conductas punibles se dividen en contravenciones y se dividen en delitos. Para efectos del derecho penal, el tema que nos importa es el tema de los delitos, ¿sí? Esa conducta típica, antijurídica y culpable que trae una sanción jurídico-penal para el agente. Entonces, eh, tenemos claro de antemano qué es conducta punible y que la conducta punible se divide en delitos y contravenciones y que la principal diferencia es, uno, la fuente formal, ¿sí? La fuente jurídica, que se encuentra marcada dentro del Código Penal y la otra en el Código de Policía, y obviamente también la rigurosidad de unas, la rigurosidad que tiene, por ejemplo, en cuanto a la sanción que tiene, por ejemplo, la comisión de un delito y, por ejemplo, que las contravenciones son única y exclusivamente, por ejemplo, sanciones de multa. ¿Listo? Entonces, conducta punible es el término general y el delito es el concepto específico. Claro eso, muchachos. Ya sabemos cuáles son los fundamentos jurídicos en donde encontramos enmarcados lo que es una conducta punible. Una acción u omisión, una acción u omisión que se encuentra enmarcada en la ley penal por aquellas circunstancias que ya habíamos explicado con respecto a que se entenderá que un delito será únicamente aquel que se encuentre taxativamente descrito en una norma penal, ¿sí? A través de lo que conocemos como el principio de legalidad. Y esa conducta punible debe ser típica, antijurídica y culpable, ¿sí? Esos son los elementos, esos son los elementos constitutivos de la conducta punible. Entonces, los elementos constitutivos, ojo que eso hace parte de una de las preguntas del segundo taller, son la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. ¿Listo? Claro, eso hasta allí, muchachos, ya vamos a empezar a explicar de qué trata eso de la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Claro, hasta allí, muchachos. Sí, Preguntas. doctor, todo claro. Bien. Bien, entonces vamos a explicar una situación que también hace parte del taller y es la siguiente. Cuando se trata de la comisión de delitos y cuando hablamos de comisión de delitos, es decir,
el enmarcar o cuando una situación fáctica, es decir, unos hechos que suceden en el mundo fenomenológico, es decir, en el mundo real, para que no haya confusión. Y esa conducta fenomenológica, es decir, ese hecho fenomenológico, encuadra en un tipo penal, es decir, en una norma que describe un delito. Esa comisión de ese delito puede darse a través de dos circunstancias, ¿sí? Puede darse primero, y ojo, presten mucha atención que también es una pregunta del taller. Primero, por la comisión por acción de una conducta punible, es decir, la comisión por acción requiere el despliegue de una situación por parte de la gente, ¿sí? Ejemplo, vamos a hacer lectura del artículo 103, muy conocido por todos nosotros. ¿Quién me colabora, por favor? Artículo 103. Homicidio. El que matare a otro incurrirá en prisión de 13 a 25 años. Bien, ese artículo, muchachos, el 103, que es el que describe el delito de homicidio, ¿sí? Es un delito de comisión por acción, ¿sí? Es un delito de comisión por acción, puesto que ese delito, que es el homicidio, implica que el agente debe desplegar la acción de matar, ¿sí? La acción de quitarle la vida a una persona, ¿sí? Eso creo que está más que claro. Hay que hacer algo, es el despliegue de una circunstancia por parte de la gente para poder encuadrar su situación fáctica dentro de un tipo penal. Por el contrario, ¿sí? En cuanto a comisión por acción encontramos muchos tipos penales, por ejemplo, el hurto, podremos decir que es un delito de comisión por acción. No sé quién puede colaborarme con la lectura del delito de hurto. Si no estoy mal, creo que es el artículo 39, si no estoy mal. Eduardo, ¿puedes colaborarme, por favor, con la lectura del hurto simple? Hurto. Artículo Sí, 239. señor. Hurto. El que se Sí, señor. apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de 2 a 6 años. La pena Bien, ese es otro ejemplo, gracias Eduardo, ese es otro ejemplo en donde la norma le exige a la gente el despliegue de una acción para poder encuadrarse dentro de ese tipo penal. ¿Sí? Es decir, apropiarse de cosa mueble ajena. Entonces, así encontramos varias circunstancias, por ejemplo, el secuestro y que sustraiga una persona, ¿sí? Sustraer. Ese es una de las circunstancias en donde pues, encontramos que la gente tiene que realizar o desplegar una acción para poder encuadrar dentro del delito. Pero también encontramos que hay otras circunstancias en donde también se puede encuadrar una conducta dentro de un tipo penal, pero no por el despliegue de una acción, ¿sí? Entonces, haciendo un cambio de frente, encontramos que hay conductas punibles, hay delitos que se realizan o en donde la gente infringe la norma por dejar de hacer algo, ¿sí? Entonces encontramos la comisión por omisión, ¿sí? Comisión por omisión, es decir, la ley le exige, la ley le exige a la gente, le exige a una persona la obligación de realizar una conducta y éste se sustrae de cometerla o de realizar esa conducta. Y en el caso de sustraerse de la comisión o de las circunstancias, perdón, que le exige la norma, pues obviamente encuadrará en ese delito. Entonces vamos a hacer lectura para que me entiendan un poco mejor
del artículo 131. No, el artículo 131, no, artículo, sí, artículo 131, por favor, Eduardo. Capítulo séptimo de la omisión de socorro. Artículo 131. Omisión de socorro. El que omitiere, sin justa causa, auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrare en grave peligro, incurrirá en prisión de 32 a 72 meses. Muy bien. Entonces, encontramos, muchachos, que uno puede cometer un delito por comisión por acción, pero también por comisión por omisión, ¿sí? Es decir, yo puedo encuadrar una conducta dentro de un tipo penal por la circunstancia del despliegue de una acción que yo realizo. Mato, hurto, secuestro, ¿sí? Extorsiono, eh, podríamos decir también estafo, ¿sí? Es decir, yo necesito hacer algo para poder enmarcar o encuadrar mi conducta sobre una norma o dentro de un tipo penal. También encontramos la situación en donde se requiere que yo deje de hacer algo que la ley me exige, y si yo dejo de hacer eso que la ley me exige, yo también estaré cometiendo un delito. Como por ejemplo lo que acabamos de leer, lo que acaba de leer Eduardo, en cuanto a la omisión de socorro, ¿sí? En donde, por ejemplo, si usted ve o evidencia que la vida de una persona se encuentra en grave peligro y usted no hace nada u omite eh, darle o brindarle la ayuda o socorro a esa persona que necesita de su ayuda. Si usted deja de brindarle o omite brindarle ayuda a esa persona que está gravemente herida, usted puede meterse en un lío jurídico, ¿sí? Usted puede estar encuadrado dentro de las circunstancias del delito de, por ejemplo, omisión de socorro. Vamos con otro ejemplo. Dentro del taller encontramos eh, que hay un punto sobre estas circunstancias. Vamos a, Eduardo, por favor, al prevaricato por omisión. Vamos al prevaricato por omisión. Prevaricato por omisión. Sí, señor. Artículo 414. Sí, Prevaricato por señor. omisión. El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones incurrirá en prisión de 2 a 5 años, multa de 10 a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 5 años. Muy bien. Entonces, ese funcionario público, ese servidor público que omita o que no cumpla con el deber legal con el deber legal que le exige la norma, pues se estará encuadrando o pueden verse enmarcados eh, en una sanción penal, ¿sí? Entonces, conclusión, yo puedo cometer un delito por realizar una acción y se llama comisión por acción, pero también puedo cometer un delito por comisión por omisión, es decir, por dejar de hacer algo que la misma norma a mí me exige. ¿Listo? Claro, hasta ahí, muchachos, con respecto a eso. Profe, Cuéntame, Eduardo. profe, por aquí estaba viendo el artículo 145 de Actos de Barbarie, que Ajá. dice el que con ocasión y en desarrollo del conflicto armado y fuera de los casos especialmente previstos como delitos y sancionados con pena mayor, realiza actos de no dar cuartel, atacar a una persona fuera de combate, abandonar heridos o enfermos, o realizar actos dirigidos a no dejar sobrevivientes o rematar heridos y enfermos u otros tipos de actos de barbarie prohibidos por los tratados internacionales ratificados por Colombia. Ahí como que
de abandonar el hilo. No sé si se puede encuadrar ahí Es una conducta que podríamos decir que es en mixta, homicidio. ¿sí? Podríamos decir que es mixta porque puedes encuadrarte, y ahorita les voy a explicar eso, puede recaerse en la conducta porque hay varios verbos rectores, ¿sí? Entonces vemos el que con ocasión y en desarrollo del conflicto armado y fuera de los casos especialmente previstos como delito, es decir, otra circunstancia peor, que tengan una sanción jurídica, una consecuencia jurídica mayor, realice actos de no dar cuartel, ¿sí? Atacar a una persona fuera de combate. Si usted ataca a una persona fuera de combate, se necesita que usted despliegue una acción, ¿sí? Pero también puede incurrir en este delito por comisión por omisión, si usted abandona a los heridos o enfermos, o si realiza actos dirigidos a no dejar sobrevivientes, comisión por acción. Entonces nosotros podemos, y muy bueno tu apunte, Eduardo, nosotros podemos dentro de un tipo penal, dependiendo de los verbos rectores que se marca dentro de ese tipo penal, podemos incurrir ya sea por comisión por acción, pero también por comisión por omisión, ¿sí? ¿Qué es un verbo rector? Es la acción que se le exige a la gente de cometer, y dentro de un tipo penal podemos encontrar varios verbos rectores. Por ejemplo, dentro del delito de tráfico, porte, guardar, ¿sí? Estupefacientes, la fiscalía debe demostrar qué hacía usted transportar, por ejemplo, qué hacía usted con esos estupefacientes, si los estaba guardando, si los estaba transportando, ¿sí? O si los estaba expendiendo, ¿sí? Debe identificar cuál es el verbo rector para poder enmarcarlo dentro de ese tipo penal. Muy bien, Eduardo. Gracias por tu apunte. Entonces, eh, para concluir, entonces sabemos que nosotros podemos cometer un delito ya sea por el despliegue de una conducta, es decir, comisión por acción, pero también por dejar de hacer algo que a mí la ley me exige, ¿sí? Bien, entonces ya sabemos que conducta punible es el término general y esa conducta punible se divide en delitos y contravenciones. Pero lo que nos importa en este caso son los delitos. Bien, muchachos, entonces vamos a hablar de los elementos de la conducta punible o del delito, en este caso, ¿sí? Vamos a empezar entonces con la tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? La tipicidad, muchachos, es la correspondencia que se exige entre el hecho real, es decir, la situación fáctica, lo que yo realizo, y la norma. ¿Sí? Es decir, la tipicidad refiere a que lo que yo realizo en el mundo fenomenológico, lo que yo realizo en la vida real, para que me puedan entender, debe estar descrito en una norma, ¿sí? Y esa correspondencia o esa semejanza debe estar debidamente identificada en una norma. Es decir, es la correlación que existe o el encuadre que hace el fiscal de lo que yo realizo, del despliegue de la conducta que yo realizo en un tipo penal. Es decir, por ejemplo, si yo, o en este caso vamos a decir que Eduardo, ¿sí? Eduardo eh, toma un arma y con esa arma le quita la vida a una persona, ¿sí? Esa conducta que realiza Eduardo en la vida real, ¿en qué tipo penal creen ustedes que se encuadra? Dígame. María Camila. Pues en homicidio, profe. encuadra, Comisión por acción. encuadra en el delito de homicidio, ¿cierto? Encuadra en el delito de homicidio, que es un delito de comisión por acción.
como ha dicho Jamie, ¿sí? Entonces, es una correlación o correspondencia que debe existir entre el hecho real y la norma, es decir, la imagen rectora. Si por el contrario, si por el contrario, el hecho real no se encuentra descrito en la norma, esa conducta es atípica. Esa conducta es atípica. Entonces, la tipicidad refiere a que lo que yo hago debe estar encuadrado en una norma, debe estar descrito en una norma. Por eso, muchachos, cuando, por ejemplo, en una imputación, ¿sí? En una imputación, el fiscal tiene que tener en cuenta dos clases de imputación. La imputación fáctica, es decir, los hechos o los sucesos fácticos que suceden, es decir, el día siendo las 10:30 de la mañana, este sujeto se encontraba en tal parte y desenfundó un arma y mató a tal persona, por ejemplo. Pero la imputación jurídica es eh, la descripción que hace el fiscal y la correlación que él establece entre el hecho real y la norma jurídica. Es decir, le explica al juez que lo que realizó Eduardo de desenfundar el arma y matar a una persona encuadra, por ejemplo, en el artículo 103 del Código Penal que se llama homicidio simple, ¿sí? Pero, por ejemplo, si el hecho es real o si dentro del el relato del suceso fáctico, Eduardo no mató a cualquier persona, sino que mató a su cónyuge, ¿sí? O por ejemplo, mató a su papá, ya el delito no va a encuadrar dentro del artículo 103, sino dentro del artículo 104, ¿sí? 103 y 104, porque encuadraría en una circunstancia de agravación punitiva que es el parricidio, ¿sí? Es decir, se agrava la conducta o se agrava el tipo penal, la circunstancia punitiva, puesto que asesinó a una persona que hace parte de su núcleo familiar y ese delito o esa circunstancia de que yo mate a mi padre, por ejemplo, agrava la comisión de la conducta punitiva, ¿sí? Agrava el tipo penal. Es decir, yo encuadro, mi acción encuadra dentro de uno de los agravantes del artículo 104. Entonces, tipicidad es correspondencia entre el hecho real y la imagen rectora o la norma que encontramos dentro de la ley. Entonces, esa tipicidad tiene varios ingredientes. Ingredientes normativos, que son aquellas expresiones que exigen valoraciones especiales, es decir, que tienen alguna explicación científica. Ingredientes descriptivos, es decir, expresiones lingüísticas sencillas, es decir, que maneja todo el mundo, por ejemplo, matar, ¿sí? Estafar, secuestrar, sustraer, apropiarse, e ingredientes subjetivos, que son expresiones especiales, ¿sí? El que se apodere de una cosa mueble ajena, no todo el mundo conoce o sabe que es una cosa mueble ajena. Es decir, hay que tener un poco de conocimiento en estas cuestiones del derecho para poder identificar qué es una cosa mueble ajena, ¿sí? Entonces, tipicidad refiere a correspondencia entre lo que yo hago y lo que dice la norma. Principio de legalidad, ya eso lo hemos explicado en innumerables ocasiones, ¿sí? ¿Preguntas, muchachos? ¿O todo claro? Bien. Todo claro, pues. Entendido. Entonces vamos a hablar ahora de lo que es el tipo penal. Sí, tipicidad es uno de los elementos de la conducta punible, elementos constitutivos de la conducta punible. ¿Qué es el tipo penal? ¿Sí? Tipo penal son todos y cada una de las normas que contienen los códigos, ¿sí? Donde se expresan y describen prohibiciones y sanciones. Es decir, tipo penal, muchachos, podemos decir
que es la norma penal. ¿Sí? Tipo penal refiere a la norma penal. Y esa norma penal, ¿sí? Esa norma penal, es decir, el artículo, vamos a llamarlo así para que puedan de pronto comprender un poco más, el artículo o la norma que describe la conducta punible o el delito, tiene una clasificación, ¿sí? O una estructura. Presten mucha atención a esta parte porque hace parte también del taller. Y el tipo penal o la norma penal se constituye o está estructurado por dos partes. Por un supuesto de hecho, ¿sí? Es decir, la descripción de una acción u omisión que debe realizar el agente, es decir, matar, sustraer, apropiarse, ¿sí? Es decir, un supuesto de hecho, y se compone a su vez por una consecuencia jurídica. Y esa consecuencia jurídica es la sanción que se impondrá a la gente por haber recaído en la descripción del supuesto de hecho. Es decir, si yo mato, por ejemplo, me veré abocado a una pena entre 13 y 25 años de prisión. Entonces, ese tipo penal, que es la norma penal, el artículo como tal, se compone de dos partes. Por un supuesto de hecho que refiere a la conducta que debe cometer el agente o el sujeto activo de la conducta punible, y una consecuencia jurídica, ¿sí? De un supuesto de hecho y de una consecuencia jurídica. La consecuencia jurídica vendría siendo la sanción a imponer por haber incurrido en esa conducta punible. Ojo con eso, muchachos, que se encuentra dentro del taller. Profe, ¿me puede repetir más, por favor? Qué pena. Claro que sí. Estamos hablando de el tipo penal, ¿sí? Que es diferente a la tipicidad. Cuando nos referimos a tipicidad, nos referimos a la correspondencia entre el hecho real y la norma jurídica, ¿sí? Es decir, para que una conducta pueda ser eh, tenida en cuenta como delito, lo que yo hago tiene que estar descrito en la norma. Si no es así, es una conducta que es atípica, es decir, no es delito. Ok, tipicidad igual a culpabilidad, así, muy bien. Bien. Atípico Lo no está atípico, descrito en la ley lo como delito. atípico es cuando no encuadra la acción que yo realizo en una norma. Es decir, lo que yo hago no se encuentra o no infringe una norma. El tipo penal es la norma como tal. Sí, es la Ok, norma como tal. Y esa norma penal tiene una estructura, ¿sí? Como toda norma, no solamente esa estructura hace parte de la norma penal, sino también en todos los ámbitos del derecho. Y esa norma penal se divide o se estructura por un supuesto de hecho, ¿sí? Por un supuesto de hecho, que es el despliegue de la acción, es decir, lo que debe hacer el agente para poder infringir la norma, y también se compone por una consecuencia jurídica, es decir, la sanción a imponer por haber infringido la norma. Entonces decíamos, y el ejemplo más fácil es, por ejemplo, el supuesto de hecho es la acción de matar y la consecuencia jurídica es la pena de prisión de 13 a 25 años. ¿Sí? Entonces, supuesto de hecho y consecuencia jurídica, como lo acabamos de ver en esta diapositiva. Se compone del supuesto de hecho y de la consecuencia jurídica. Entonces, claro hasta allí con respecto a esto del tipo penal. sí, claro, profe, gracias. Sí, profe. Bien. Vamos a hablar ahora de los elementos del tipo penal y presten mucha atención que también hace parte del segundo taller. Elementos objetivos del tipo penal, ¿sí? Los elementos del tipo penal se clasifican en elementos objetivos y en elementos subjetivos,
¿sí? Recuerden que estamos hablando de la norma, ¿sí? Del tipo penal, cuando nos referimos a la norma, nos estamos refiriendo a, cuando nos referimos a tipo penal, perdón, nos estamos refiriendo a la norma. Entonces, ese tipo penal, cuando hablamos de elementos objetivos del tipo penal, esos elementos objetivos del tipo penal se dividen en el sujeto, ¿sí? En el objeto y en la conducta. Hablamos del sujeto, nos referimos a las personas que hacen parte o que pueden recaer dentro de la conducta punible, ¿sí? Uno de los primeros sujetos que encontramos es al sujeto activo. Cuando hablamos del sujeto activo, nos referimos a la persona que realiza la acción, a la persona que comete la conducta indebida o prohibida por la norma, es decir, la persona que infringe la norma. En pocas palabras, muchachos, cuando hablamos de sujeto activo, estamos haciendo referencia al delincuente, ¿sí? Estamos haciendo referencia al delincuente. Ese sujeto activo puede ser indeterminado o puede ser determinado. Cuando hablamos de un sujeto activo indeterminado, nos referimos a que cualquier persona puede recaer en ese delito, ¿sí? Por ejemplo, el artículo 103, el homicidio, dice lo siguiente: el que matare a otro incurrirá en prisión de tanto a tanto, de 13 a 25 años, ¿cierto? Ese tipo penal tiene un sujeto activo indeterminado, puesto que cualquier persona puede en cualquier momento cometer el delito de homicidio, ¿sí? Recaer en el artículo 103, cualquier persona, sin ninguna distinción, ¿sí? El sujeto activo será determinado, ¿sí? Es decir, tendrá la obligación o exige una calidad al sujeto activo de la conducta punible, ¿sí? Es decir, muchachos, que para yo poder cometer un delito, ¿sí? Ese tipo penal me exige una condición especial, ¿sí? Si yo no tengo esa condición especial, yo no puedo infringir o violar esa norma, no puedo infringir ese tipo penal, ¿sí? Entonces, Eduardo, por favor, vamos a leer el peculado. Vamos a hablar del peculado. Vamos a hacer lectura del artículo del peculado. Peculado por apropiación, Eduardo, por favor. Peculado por artículo 397, creo. 300. Sí. Primero leo el título. Título 15, delitos contra la administración pública. Capítulo primero del peculado. Artículo 397, peculado por apropiación. El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que tenga parte o de bienes o fondos parafiscales o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de 6 a 15 años, multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de los derechos y funciones públicas por el mismo término. Bien. Entonces, gracias, Eduardo. Vemos que el peculado por apropiación es un artículo, es un tipo penal que tiene un sujeto activo determinado, porque para poder yo, por ejemplo, cometer un delito de peculado, primero tengo que ser servidor público. No cualquier persona puede cometer el delito de peculado. Una persona del común, una persona, por ejemplo, que sea trabajador en una empresa, ¿sí? Una empresa privada,
no puede infringir esta norma, no puede infringir este artículo 397, puesto que exige ese delito manejar, por ejemplo, bienes y dineros del Estado. Y además exige ser servidor público con manejo de dineros públicos y además que yo me apropie de ese dinero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se exige por parte de la gente tener una calidad, por ejemplo, la calidad de ser servidor público. Eduardo, por favor, conclusión. Capítulo segundo de la concusión. Artículo 404. Concusión. El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero dinero o cualquier otra utilidad indebidos o lo solicite, incurrirá en prisión de 6 a 10 años, multa de 50 a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de los derechos y funciones públicas de 5 a 8 años. Bien, típico caso del oficial de tránsito que empieza a pedir dinero a cambio de no poner un comparendo. ¿Sí? Cuando usted, un agente de tránsito o cualquier servidor público, le exija dinero para realizar una acción que una ley le exige o que una norma le exige, ese delito se llama concusión. ¿Sí? Es decir, los delitos con sujeto activo determinado requieren o tienen la exigencia de que ese sujeto activo tenga una condición especial, como por ejemplo ser servidor público. Y obviamente, cada tipo penal con sujeto activo determinado tiene su propia descripción, ¿sí? Es decir, por ejemplo, no solamente hay que tener en cuenta que sea un servidor público, sino también tener en cuenta qué exige la norma para poder encuadrar esa acción dentro de esa norma penal. ¿Dudas, preguntas con respecto a esto del sujeto activo? Estamos hablando del primer elemento objetivo del tipo penal, que es el sujeto. ¿Claro hasta ahí? Bien. Segundo o segunda parte del sujeto, que es un elemento objetivo del tipo penal. La víctima o sujeto pasivo, ¿sí? El sujeto pasivo de la conducta punible es el que recibe la acción. Y en este caso no estamos hablando del delincuente, sino de la persona que es titular del bien jurídico tutelado por el Estado. Es decir, en pocas palabras, la víctima. Es decir, por ejemplo, a quien matan, ¿sí? A quien secuestran, a quien extorsionan o a quien estafan, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando nos referimos al sujeto pasivo, es quien sufre las consecuencias de la acción o de la conducta que es delito, ¿sí? Entonces, ese es el primer elemento objetivo del tipo penal, ¿sí? El sujeto. Claro, hasta allí ese tema del sujeto como elemento objetivo del tipo penal. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Bien. Segundo elemento objetivo del tipo penal, el objeto, ¿sí? Cuando hablamos del objeto, nos estamos refiriendo al bien jurídico tutelado, ¿sí? Es decir, ese elemento el cual está siendo dañado por el sujeto activo de la conducta punible, ¿sí? Y es aquel que tiene el valor esencial que es protegido por el legislador, ¿sí? Entonces, les doy un ejemplo. Cuando hablamos del delito de homicidio, el bien jurídico tutelado es la vida, ¿sí? El bien jurídico tutelado es la vida. Entonces, cuando hablamos del objeto, nos estamos refiriendo al bien jurídico tutelado.
Cuando hablamos del delito de hurto, ¿sí? Cuando hablamos del delito de hurto, nos estamos refiriendo a que el bien jurídico tutelado es el patrimonio económico, ¿sí? Es el patrimonio económico. Cuando estamos hablando de, por ejemplo, delitos como, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, nos estamos refiriendo a que se está infringiendo el bien jurídico tutelado de la familia. Es decir, es aquel bien jurídico tutelado que es protegido por el Estado a través del legislador al crear el tipo penal, ¿sí? Entonces, si matan a una persona, se le está violentando el bien jurídico tutelado de la vida, ¿sí? Si le hurtan a una persona sus bienes, se está violentando su patrimonio económico. Si se crea zozobra con delitos de terrorismo, se está violentando el bien jurídico tutelado de la seguridad pública. Si un servidor público se apropia de bienes del Estado, se está infringiendo, se está vulnerando el bien jurídico tutelado de la administración pública, ¿sí? Por ejemplo, entonces, cuando hablamos del objeto como elemento objetivo del tipo penal, nos estamos refiriendo al bien jurídico tutelado por el Estado, ¿sí? Lo que se está protegiendo con la prohibición o con la creación de la norma, ¿sí? ¿Quedó claro, muchachos? ¿Sí? Claro, claro. Listo. Tercer y último elemento objetivo del tipo penal, la conducta, ¿sí? Entonces, elementos objetivos del tipo penal, sujeto, objeto y conducta. La conducta refiere a la acción que exige la norma que despliegue el sujeto activo de la conducta punible. Sí, es la conducta prohibida, el verbo rector del que habíamos hablado ahorita, ¿sí? Entonces, por ejemplo, matar, apropiarse, sustraer, ¿sí? Es decir, la acción que debe desplegar el agente, el sujeto activo de la conducta punible para poder enmarcarse dentro del delito, ¿sí? Entonces, muchachos, esos son los elementos objetivos del tipo penal. Sujeto, objeto y conducta. Recuerden que estamos hablando todavía de el tipo penal, es decir, la tipicidad, ¿sí? Cuando hablamos de elementos objetivos del tipo, nos estamos refiriendo a circunstancias abstractas, ¿sí? Que el legislador y la fiscalía o deben concurrir, ¿sí? Para poder enmarcarlo dentro del tipo penal, ¿sí? Bien, claro, esos talleres de los elementos objetivos del tipo penal también hace parte del segundo taller. Vamos entonces a hablar ahora de los elementos subjetivos del tipo penal, ¿sí? Cuando hablamos de elementos subjetivos del tipo penal, nos estamos refiriendo ya a circunstancias que quedan determinados a la conducta del autor, ¿sí? Cuando hablamos de elementos objetivos nos estamos refiriendo a que lo que despliega el autor, el agente, se debe encuadrar en el tipo penal, ¿sí? Debe haber un sujeto, debe haber un objeto y debe haber una conducta, ¿sí? Es decir, debe haber una persona que cometa el delito, debe haber una persona a la cual se le cometa el delito, debe haber un bien jurídico tutelado y debe haber una acción reprochable, ¿sí? Y eso se encuadra ¿dónde? ¿Dónde encontramos eso? En la misma norma. Pero cuando hablamos de elementos subjetivos del tipo penal, estamos hablando de circunstancias propias de la conducta del autor. Es decir, ya aquí estamos hablando de circunstancias que no son tan fáciles de determinar. Es decir, no basta simplemente con ir a la norma. Aquí tenemos que dirigirnos a conductas internas o a circunstancias internas del sujeto activo de la conducta punible, ¿sí? Entonces, los elementos subjetivos del tipo penal son el dolo, la culpa y la preterintención.
Esos son los elementos subjetivos del tipo penal. ¿Qué es el dolo? La conducta dolosa, ¿sí? O el dolo es cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal, ¿sí? Y además busca y quiere que el suceso se finalice, es decir, busca la realización de esa conducta punible. Es decir, el sujeto sabe lo que hace y sabe que la norma le exige que actúe de manera diferente. Es decir, yo sé que quiero matar a una persona por circunstancias específicas, ¿cierto? Yo quiero matar a una persona, busco el elemento para matarlo y yo cometo la conducta de homicidio, ¿sí? Mato a una persona porque yo así lo deseo. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar, ¿sí? Es decir, eh, por ejemplo, yo sé que, yo sé que si yo pongo una bomba, si yo pongo una bomba en buscando matar a una persona, ¿cierto? Pero también mato a otras, ¿sí? Yo dirijo mi objetivo a matar a una persona, pero dejo librado al azar las consecuencias jurídicas externas, ¿sí? Que, que puedan suceder, ¿sí? O por ejemplo, cuando yo sé que manejar en condición de estado de embriaguez es una conducta, ya de por sí manejar es una acción peligrosa, ¿sí? Es una conducta que ya por las normas se entiende que es una actividad peligrosa, solamente por el hecho de manejar. Pero aún más, si yo manejo con licor en un estado de embriaguez, la conducta se agrava, ¿sí? Es decir, yo dejo librado al azar las consecuencias de manejar en estado de alicoramiento. Entonces, eso es el dolo, el querer que una conducta tenga consecuencias jurídicas. Es decir, yo busco el arma y despliego todo lo necesario para yo poder llegar al objetivo de cometer el delito. ¿Cuáles son los componentes del dolo, muchachos? ¿Sí? Tiene el componente cognoscitivo, el intelectual y el cognitivo, ¿sí? Primero es conocer la norma, saber que lo que yo estoy haciendo es un delito, ¿sí? Ese es el cognoscitivo. Si yo sé, ¿sí? Yo mato a una persona, yo sé que esa norma se encuentra descrita, o sabemos que si yo cometo el delito de matar a una persona, voy a tener una consecuencia jurídica. El potencial, ¿sí? Presente, está latente, no está presente en la ocurrencia del hecho, pero se puede adquirir en cualquier momento. Y el efectivo puede ser actual o actualizado, está presente en la comisión del indulto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los componentes del dolo? El cognoscitivo, el intelectual y el cognitivo, es decir, la capacidad que yo tengo de conocer que esa conducta es delito, el despliegue intelectual, es decir, la búsqueda de todos los elementos para poder yo cometer el delito, y además la autodeterminación que tiene esa persona, es decir, que no hay una circunstancia que vicie el querer o el dolo en esa circunstancia. Entonces, en pocas palabras, el dolo es la autodeterminación, el querer, ¿sí? Yo quiero matar y cometo esa conducta punible. A ver, por acá. Esto lo hemos explicado.
Bien, entonces vamos a hablar de la culpa. Ya hablamos, estamos hablando, recuerden que estamos hablando de los elementos subjetivos del tipo penal. Ya hablamos del dolo. Ahora vamos a hablar de la culpa, ¿sí? La conducta es culposa cuando el resultado típico, es decir, el encuadre del hecho, ¿sí? El suceso fáctico encuadra en una norma, es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado. Es decir, no prever lo previsible es igual a cometer. Ojo con lo que acabo de decir. ¿Sí? El agente debió haber previsto lo que sucedió por ser previsible. ¿Sí? Habiéndolo previsto, confío en poder evitarlo. ¿Sí? Los componentes de la culpa son la negligencia, la impericia y la imprudencia. ¿Sí? El ejemplo más claro de un delito de culpa, un delito culposo, por ejemplo, es el homicidio culposo. ¿Sí? Yo no quiero matar a una persona, pero por ejemplo, no tengo la pericia para manejar un vehículo, tomo el vehículo, pero como no tengo la pericia, no soy un experto manejando, mato a una persona con mi vehículo. ¿Sí? Atropello a esa persona porque no soy una persona que no tiene pericia, ¿sí? Para manejar ese vehículo. No tengo ni licencia, ¿sí? Entonces es un homicidio culposo. O por ejemplo, una imprudencia, ¿sí? Voy manejando en alta velocidad. Eso es una imprudencia. Pero yo, aunque vaya manejando a alta velocidad, no quiere decir que yo haya tenido la voluntad, ¿sí? De querer matar a una persona. ¿Sí? Yo puede que fui imprudente, pero a la final no quise, no fue con dolo. Es decir, yo en ese momento no quería que terminara el despliegue de mi acción en la muerte de una persona. ¿Sí? Diferente a, por ejemplo, si yo desenfundo un arma y asesino a una persona. ¿Sí? Esa es la principal diferencia entre el dolo y la culpa. No prever lo previsible equivale a cometerlo. ¿Sí? O por ejemplo, eh, tengo un hijo, ¿sí? Y a mi hijo lo dejo eh, solo en la piscina. Yo tengo el deber de cuidado, ¿sí? Por dejarlo solo, por ser imprudente, dejarlo solo, eh, ese menor muere, ¿sí? Es un homicidio culposo, porque yo tengo el objetivo y el deber de cuidar de ese menor, ¿sí? Entonces, ese es, muchachos, el elemento subjetivo de la culpa del tipo penal. Vamos bien hasta ahí, muchachos. ¿Qué dudas tienen? Todo claro, profe. Muy bien. Y por último tenemos lo que es la preterintención, ¿sí? La conducta es preterintencional cuando su resultado, siendo previsible, excede la intención de la gente. Y es muy raro encontrar estas conductas dentro del Código Penal. Pero entonces vamos a hacer lectura, Eduardo, del artículo 105 del Código Penal. Eduardo. Artículo 105. Homicidio preterintencional. El que preterintencionalmente matare a otro incurrirá en la pena imponible de acuerdo con los dos artículos anteriores, disminuida de una tercera parte a la mitad. Listo. Entonces, la preterintención es diferente al dolo y a la culpa. Recordemos, cuando hablamos de dolo nos referimos a la voluntad y el conocimiento que yo tenía al momento de querer
cometer la conducta punible. ¿Sí? Es decir, yo tengo un problema con una persona y yo quiero matarlo y voy y lo mato. ¿Sí? Yo quería matarlo y logré matar. La culpa, yo soy y tengo impericia para manejar, saco el vehículo, manejo con alta velocidad y asesino a una persona. ¿Sí? O eso es homicidio culposo. O no lo mato, sino que lo lesiono. Son lesiones personales culposas. ¿Sí? Es decir, yo no tenía la intención, pero a causa de una impericia, una imprudencia, yo cometo el delito. Y también encontramos lo que es la preterintención. Y la preterintención es una circunstancia en donde yo sí quiero un resultado, ¿sí? Pero ese resultado es mayor o excede a lo que yo busco, ¿sí? El ejemplo más claro es el siguiente. Entonces, el ejemplo más claro es, por ejemplo, una mujer, ¿sí? Una esposa que tiene a su esposo, ¿cierto? Y esta mujer le revisa el celular a su esposo y encuentra unos mensajes comprometedores, ¿sí? Con otra mujer. Ella va y le reclama y le pega una cachetada o un puño, ¿sí? Ella lo único que quería era lesionarlo a causa del agravio que le causó la infidelidad, ¿cierto? Pero a causa de esa situación de la cachetada o del puño o del golpe, este señor se resbala, cae por las escaleras, se pega un golpe en la cabeza y fallece. ¿Sí? Ella quería lesionarlo, pero lo que se obtuvo fue un homicidio. Ese homicidio es preterintencional porque ella no quería matarlo, sino que ella quería lesionarlo. Pero a la final, ella sí quería, ella quería un resultado, pero ese resultado fue mayor a lo que ella quería. Sí, eso es la preterintención. Es una circunstancia en donde el resultado es mayor a lo que yo espero. En el dolo, yo tengo la voluntad, tengo el conocimiento y hago todo lo necesario para poder infringir la norma. ¿Sí? Yo quiero que suceda eso. En la culpa yo no quiero que suceda, pero soy imprudente, tengo impericia, ¿sí? E infrinjo la norma. ¿Sí? Pero yo no quería que sucediera eso. Y la preterintención es cuando el resultado excede lo que yo quiero, lo que la intención de la gente. ¿Sí? Entonces recapitulemos. Elementos objetivos del tipo penal. Sujeto, objeto y conducta. ¿Sí? Elementos subjetivos del tipo penal. Dolo, culpa y preterintención. Cuando hablamos de elementos objetivos del tipo nos estamos refiriendo a lo que se requiere o lo que exige la norma para poder encuadrarlo dentro del tipo penal. ¿Sí? Esos son elementos objetivos del tipo. Sujeto, objeto y conducta. El verbo rector, ¿sí? El sujeto activo y además el bien jurídico tutelado por el Estado. ¿Sí? Los elementos subjetivos del tipo refieren a una circunstancia interna, ¿sí? Una circunstancia interna de la voluntad de la gente, ¿sí? Ya sea el querer o el buscar y hacer todo lo necesario, que es el dolo, para poder obtener el resultado. ¿Sí? La culpa en donde no hay voluntad, pero a causa de una impericia e imprudencia, yo infrinjo la norma. Y la preterintención, que es también una circunstancia interna de la gente en donde la gente quiere un resultado, pero ese resultado excede a esa intención. ¿Sí? Esos son, muchachos, los elementos objetivos del tipo penal. ¿Sí? Y los elementos subjetivos del tipo penal. Entonces, muchachos, eh, creo que con esa explicación
son ya competentes para realizar el taller, ¿sí? Porque hablamos de los elementos constitutivos de la conducta punible. ¿Quién me recuerda cuáles son los elementos constitutivos de la conducta punible? Son tres. Eduardo. Tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Muy bien. Tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. ¿Sí? Esos elementos constitutivos, en este caso del tipo penal, se dividen en dos: los elementos objetivos y los elementos subjetivos. ¿Sí? Sabemos también cómo se llega a la comisión de una conducta punible, ya sea por acción o por omisión, y sabemos identificar esos tipos penales. Y además también sabemos cómo se divide o se estructura una norma penal. Sabemos que se estructura por un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. ¿Sí? Entonces, muchachos, ya lo que nos resta es conocer de esta lección los conceptos de antijuridicidad y la culpabilidad. Entonces, obviamente, esas circunstancias o esos otros elementos constitutivos de la conducta punible los vamos a explicar en la sesión sincrónica de la próxima semana. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, muchachos? ¿O todo claro? Todo claro. Muy bien. Entonces, muchachos, no siendo más, espero que haya sido de agrado la clase. Les recomiendo, por favor, desarrollar el taller en la brevedad de lo posible, tanto el taller número 1 como el taller número 2, para poder este fin de semana entregarles sus dos notas, ¿sí? Entonces, muchachos, espero que pasen una feliz noche. Nos vemos la próxima clase. Gracias, profesor. Igual, Hasta luego. profe, feliz noche, bendiciones, muchachos. Hasta luego.